Quisiera extender un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado a través de una gran serie, dos series en el fondo, dos series donde hemos abordado el tema del evangelismo y las misiones. En una primera etapa lo conversamos a nivel general y hoy lo hemos estado hablando acerca de una manera más personal, como tú y yo, templo del Espíritu Santo, como parte de una iglesia, como parte de nosotros ser la iglesia de Jesucristo. Y desde esa perspectiva es que hemos estado hablando sobre muchos principios. Uno de los últimos temas se ha referido a través principalmente de los métodos utilizados por la iglesia, los métodos y las estrategias de evangelización. En esta oportunidad quiero hablarte sobre la iglesia primitiva, los métodos y estrategias que la iglesia de aquel entonces, esa iglesia naciente que dejó Jesucristo por medio de sus apóstoles, comenzaron a realizar una obra maravillosa. La iglesia primitiva, al leer el libro de los apóstoles, con una plena certeza podemos concluir que los métodos y estas estrategias que ellos usaron, utilizadas por Cristo mismo, trajeron mucha mucha influencia, causaron un gran impacto. O sea, en simples palabras, funcionaron. Todos nosotros debemos concordar que el movimiento evangelístico iniciado por los 12 discípulos de Jesús, eh, quienes se transformaron en apóstoles. Recuerda que después de la muerte de Judas se reemplazó a él por Matías. Entonces igual siguieron siendo 12 los discípulos o 12 los apóstoles quienes recibieron el Espíritu Santo. Debe ser examinado con mucha profundidad este tema, con más claridad. Al final, este movimiento se originó con estos hombres que transformaron el mundo, volviéndose la religión oficial de la civilización humana, quizás la más impactante. Es impresionante notar la eficiencia y el éxito alcanzado. Fueron millares de conversos de las más diferentes razas, condiciones sociales, culturas, lenguas, pueblos, personas, tanto varones como mujeres. Esto nos hace creer que tenemos mucho más que aprender en relación a estos métodos de la iglesia primitiva, estrategias, tácticas y formas de cómo abordar el tema. Cuando observamos la iglesia primitiva en este contexto, queda en evidencia que la meta prioritaria, la meta primordial que había para la evangelización era mostrar el profundo amor en Cristo Jesús, porque el evangelio no es una ideología, es una persona. Ellos se dedicaron a mostrar quién es Jesús y lo demostraban con el conocimiento experimental que ellos tenían del propio Jesús. Sentían un profundo amor y una compasión importante por las personas que aún no tenían conocimiento de él, demostrando gran flexibilidad cuando la recepción de los nuevos conversos y sus limitaciones estaban ahí por la cultura que ellos tenían, se oponían en ese sentido, por tanto, a cualquier especie de sincretismo. Sin embargo, a pesar de ello, no había un sincretismo religioso. No, todos aceptaron el llamado a Cristo y la orden que fue dada de la Gran Comisión. Y para ello quiero, bueno, después de esta introducción extensa, no más solamente quisiera dar un versículo que hemos venido abordando hace varias semanas que se encuentra en Mateo 28, capítulo 19. Dice, id por tanto, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con estas palabras que el Señor puso para comisionarnos a cada uno de nosotros, queremos iniciar, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que esta reflexión nos lleve a meditar en su palabra. Quiero invitarte a que puedas leer el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comienza con ese capítulo. Esta es tu reflexión personal.
Hacemos una reflexión entre todos, meditando acerca de algún aspecto de la palabra, ahora en cuanto a la iglesia primitiva, a sus métodos y estrategias, pero tu estudio devocional y personal, te invito a que te enfoques en el libro de Hechos, en el primer capítulo del libro de Hechos. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe por medio de una oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas primero por tener la oportunidad de conocerte, por conocerte a través de las Escrituras, por conocerte también en nuestras vidas. El Evangelio debe ser práctico, es el conocimiento de no una ideología, no de ciertas doctrinas, no de ciertas creencias ni de un estilo de vida, sino que principalmente, a pesar de que todo lo mencionado sí tiene relación contigo, lo principal es que te conozcamos a ti como persona y de manera personal, que tú seas nuestro Dios, que nosotros podamos enfocar nuestra vida y nuestra dirección en los mensajes que tú nos dejaste. Amarte a ti, amar a Dios y amar al prójimo por sobre todas las cosas. Si decimos amarte a ti, si decimos amar a Dios, si decimos amar a algo que no vemos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo que sí vemos? Tenemos que comenzar amando a nuestros prójimos. Y ese es el verdadero evangelio. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y a entenderlo para poder ponerlo en práctica como lo hizo la iglesia primitiva, Señor. Creemos que la iglesia final será más fuerte, más potente y tendrá un mayor impacto que incluso la iglesia de los dos primeros siglos. Señor, acompáñanos para ser parte y ya ser esa iglesia del tiempo final. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, un aspecto muy importante y que no puede pasar desapercibido, muy relevante, es la conciencia de la iglesia primitiva. Cuando el papel del Espíritu Santo comenzó a desarrollarse, permitiendo que Él condujese todos los pasos de la expansión evangelística, fue fundamental. Encontramos varias situaciones que comprueban esta verdad, relatadas en el mismo libro de los Hechos, donde te invito a que tú los puedas leer. El Espíritu Santo era el elemento motivador, era la persona de la Trinidad que estaría con todos nosotros. Ese era el Dios con nosotros de este tiempo y este es el Dios con nosotros de nuestra era. Así como en este sentido se esperaba que cada persona que hubiese aceptado a Cristo como Señor y Salvador fuese un testimonio natural al sentir este privilegio de compartir su experiencia. Y claro, esto sucedía. Ellos también daban de manera entusiasta, de una manera certera, de una manera verdadera, lo que habían recibido por el Espíritu Santo para compartirlo también por medio de la gracia. Es muy fácil imaginar el impacto del trabajo realizado por estas personas que habían tenido sus vidas transformadas por el poder del Evangelio. En verdad, la historia es testigo de la revolución religiosa resultante de la misión desarrollada por estos hombres y mujeres de Dios, que fue sin miedo. Un mensaje presentado por la iglesia primitiva que poseía principalmente tres aspectos esenciales. Nombrarlos brevemente. El primero era totalmente cristocéntrica. Hoy día nosotros hemos sacado a Cristo de la ecuación perfecta. La iglesia primitiva era cristocéntrica y mostraban su relación con el Señor. O sea, Jesús era el centro de la proclamación. Segundo lugar, la iglesia era flexible, capaz de alcanzar a las más diversas personas en su propio cultural. Pero hay un tercer punto, cristocéntrica, de- flexible, pero un tercer punto que era definida, o sea, sin concesiones, sin un sincretismo religioso o aperturas para medias verdades. Siempre fue con la verdad por delante. Esto es fundamental. Por más que
existió una flexibilidad por personas que venían de otros contextos culturales, siempre se presentó la verdad con amor y no se dejaban pasar las herejías. En un momento complejo, no creas que en este momento estamos solamente atacados de las situaciones mundanales. Creo que esa iglesia primitiva fue tan atacada como hoy. Claro, muchas veces nombramos a los judaizantes o los gnósticos, pero piensa tú que cada grupo cultural tenía su propia forma de ver la vida, su propia forma de sentir la vida, sus propios dioses, sus propias centros de vida. Para algunos era el placer, para otros grupos culturales era el llegar al reconocimiento, para otros grupos culturales era lograr una fama, para otros grupos culturales incluso era traicionar a su mejor amigo. Recuerda cuando lo mencionamos en una cultura cerca de Nueva Zelanda que ellos se impactaron y se maravillaron con la historia de Judas y querían adorar a Judas porque les pareció el personaje principal. En cada cultura llegaba y tocaba el Evangelio de maneras distintas, pero siempre estaba la verdad, porque la verdad no es una doctrina que presentamos de las escrituras, la verdad es una persona. Cuando tú presentas a Cristo, todo lo demás desaparece y solamente nos centramos en el amor porque ahí se resume la ley. Con el amor no necesitamos ley. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, obviamente los mandamientos los viviremos en la realidad, los viviremos en la verdad. Y eso es muy fundamental. En cuanto al tema metodológico, Michael Green, un gran teólogo, confirma algo muy interesante en una afirmación que él hace, una declaración. Parece que no hubo nada más notable en la estrategia y en la táctica de la misión cristiana primitiva. En verdad, no es cierto que no haya tenido una estrategia o una táctica. No creo que llegasen a un esquema planificado. Seguidamente, Green presenta el secreto del éxito evangelístico de la iglesia primitiva. Voy a tratar de parafrasear y leer lo que se presenta. Tenían sí una convicción inquebrantable de que Jesús era la llave de la vida y de la muerte, de la felicidad y del propósito, y simplemente no podían estar en silencio, no podían callarse acerca de él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús que habitaba en el interior de ellos, los llevó a emprender esta gran misión. Tremenda declaración de Green, Michael Green. Podemos afirmar entonces que cuando la estrategia adoptada por ellos, en este sentido, los discípulos de Cristo, que no solamente fueron los 12 apóstoles, sino que todos los que estaban en esta obra evangelizadora, podemos ver algunos aspectos muy definidos. Ellos trabajaban desde el centro hacia afuera, sus hogares, porque ellos tenían claridad que ellos eran el templo. Se dejaban involucrar, pero eran dinámicos, usaban su influencia, no la fama. Hoy día muchas veces la gente confunde la influencia, como el concepto de influencer, con ser famoso. Y utilizaban la influencia y ejercían una supervisión también de ello. Ellos producían testimonios resumiendo, en este sentido, la iglesia primitiva tenía plena conciencia de la misión de evangelizar y entendían que su obra consistía en compartir la salvación que resultaba de la relación con Cristo, asistiendo al desarrollo espiritual en ese sentido de los nuevos convertidos, los nuevos conversos, auxiliándolos para que tomasen decisiones importantes que los llevasen a firmar un compromiso íntimo con Dios, respondiendo primeramente positivamente al llamado del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, para vivir una vida santa. Eso es tremendamente fundamental. Podemos hacer algunas comparaciones. Me voy a extender un poquito con los métodos y las estrategias de la iglesia contemporánea.
No es posible limitar los métodos de evangelización, pues en estas esferas y formas de presentar las buenas nuevas son múltiples, multiformes, y los métodos de la forma de abordarlos deben variar conforme a toda circunstancia. Un buen ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo, encontraba oportunidades de compartir el Evangelio en las más diversas o distintas situaciones. Nosotros lo encontramos predicando por medio de sus cartas, en las plazas, en las iglesias. Cuando no había un templo, cuando no había una sinagoga, lo hacía frente, al lado de un río, en la prisión lo hacía, y muchos otros lugares. Lo cierto es que él no perdía ninguna oportunidad de anunciar la salvación en Cristo Jesús. Y no solamente era algo metodológico, sino que él lo vivía en su vida. De aquí nosotros tenemos una buena lección para todos los que se comprometen en la predicación del Evangelio. El principio no cambia. El principio es invariable. Por tanto, debemos estar atentos a los cambios por los cuales no solo el mundo, sino que también por los cambios que pasan las personas. Hoy día vivimos en otro tipo de generación. Vivimos en una sociedad de constante transformación, de constante cambio, y cabe en nosotros el adaptarnos a los cambios de modo que seamos relevantes con el fin de encontrar posibilidades de anunciar el Evangelio a todos los que aún no han escuchado hablar de Jesús. Conversaba con unos hermanos de otra nacionalidad, hermano argentino, con otro líder uruguayo, ambos pastores que están trabajando por la iglesia, y algunos de ellos tienen todavía una visión más antigua, con una mirada que se vivía en los años 70, entregar volantes, hacer... Pero hoy día podemos ocupar los medios visuales, los medios audiovisuales. Tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos muchos otros espacios. A mí no me gustan algunas plataformas como TikTok u otras, pero si alguien puede predicar a Cristo por esos medios, que sea para estas nuevas generaciones. Y debemos mirar los tiempos. Eh, para algunos funcionó salir a la calle, para 200 años atrás. 100 años atrás fue compartir volantes. 70 años atrás fue por medio de la radio. 20 o 30 años atrás fue por medio de la televisión. Cada generación y cada tiempo tiene su método distinto. Eso es importante. Vale destacar que varios recursos están lejos de ser, a lo mejor en este sentido, similares a la iglesia del primer siglo. Pero no creas, porque la iglesia de hoy está teniendo un impacto que puede ser más grande. Quizás cuando tú no estás involucrado no te estás dando cuenta, pero el Espíritu Santo está trabajando tanto o más que en el pasado. Cuando uno no está involucrado en el evangelismo, puede ser que no se esté dando cuenta de la maravillosa obra del Espíritu Santo, porque Él es quien está tocando y golpeando los corazones de las personas, llevándolos a la verdad, a la única verdad que es Jesucristo. Por otro lado, hay iglesias que están buscando otras estrategias para presentar el reino de Dios de una manera viva, de una manera eficaz, de una manera orgánica y no solamente mecánica, a través de cultos, a través de actividades, de llenarnos de situaciones, sino que de un evangelismo vivo. Para ir concluyendo ya también y no extenderme demasiado, quisiera nombrar algunos ejemplos que podemos vivir. Métodos que la Iglesia Bautista del Séptimo Día ha utilizado en distintos lugares y en distintos países por medio del evangelismo. Evangelizar es una misión primaria de la Iglesia, de toda Iglesia y en cualquier época, no solamente de la Iglesia Bautista del Séptimo Día.
Son muchos los métodos y estrategias que podemos usar para alcanzar personas para el reino de Dios. No porque a lo mejor necesitemos que estén salvos. Cristo ya murió por ellos y Cristo regaló la salvación, sino que para sentir el alivio, porque no saben que son salvas. Hay personas que no saben que son salvas y están insertas en otro tipo de situaciones con vidas autodestructivas. Quisiera nombrar algunas cosas que van más allá del culto tradicional. Por ejemplo, un té o de encuentro de mujeres, hermanas cristianas que pueden a lo mejor juntarse en una casa. Encuentro de varones en otro espacio donde es distinto a un espacio de una iglesia donde a lo mejor es demasiado litúrgico y una persona nueva en la fe no se sentiría cómoda por no conocer la liturgia, no saber cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo levantar la mano, cuándo juntar las manos para una oración, cuándo arrodillarse, pero sí a lo mejor en un espacio de un hogar, encuentro de varones, encuentro de damas, encuentros de matrimonios, escuela bíblica de vacaciones, retiros de jóvenes, campamentos, cursos bíblicos, orientados a conocer la persona de Cristo, no solamente la doctrina de tu iglesia. Y esto va más allá, nosotros también presentamos nuestros principios de fe, pero principalmente queremos presentar a Jesús. Retiros espirituales tanto de varones como de mujeres, cultos en los hogares, eso es importante, cruzadas evangelísticas. Todos estos tipos de programas escapan un poco de lo habitual que puede tener una iglesia. También lo nombramos tiempo atrás, espacios recreativos y deportivos, espacios musicales que son distintos. No vas a llegar inmediatamente por medio de la iglesia y la gente te está leyendo a ti. No está leyendo a tu congregación, ni cómo es el culto, ni cuán diferente puede ser el culto de la iglesia de la esquina. Te está mirando a ti. Tú eres la primera Biblia que una persona va a mirar. Tú eres el primer Jesús que las personas verán. Y eso es fundamental. En este sentido, para concluir, la denominación cristiana evangélica, las personas cristianas, nosotros también como bautistas del séptimo día, creemos que esta es la clave, mostrar la verdad de Cristo. Pero es necesario que entendamos que evangelizar no es un papel solo para algunos. La iglesia final, que será más fuerte, y es esta iglesia actual y contemporánea, la iglesia final debe involucrarse tanto o más aún que la iglesia del primer y segundo siglo, que fue la iglesia primitiva. Y es que cada uno de nosotros debemos involucrarnos. Y para ello, tú debes creer en el sacerdocio de todos los creyentes. Tú eres un pastor, tú eres un evangelista, tú eres un diácono, tú eres un- una persona misionera en el Señor. Cada uno de nosotros, a pesar de que a lo mejor tu iglesia no te ha nombrado con un cargo como tal, pero sin embargo el Señor espera eso de ti. Hemos nombrado muchas veces el ejemplo de Felipe, que solamente fue llamado a servir mesas para las viudas extranjeras como diácono y fue uno de los más grandes evangelistas. Hemos nombrado el caso de Esteban, que gracias a un Esteban existió un Saulo de Tarso. Un Esteban que al igual que Felipe fue llamado a servir las mesas y ayudar a las viudas extranjeras de origen griego. Sin embargo, el Señor lo usó para tocar el corazón de uno de los hombres más duros y temibles, para transformarlo en el más grande de los apóstoles de Jesucristo. Puede ser un Esteban, puede ser puede ser un Felipe, que quizás tu iglesia te ordenó
servir las mesas y ayudar a los hermanos extranjeros, pero te puedes transformar en un gran evangelista, solo por medio del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.